Bienvenida amiga a tu programa Mujer si tú supieras. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios y sobre todo para ti mujer. Este mensaje es para ti, está hecho especialmente para ti. Nuestra amiga Nancy de Cabrera nos comparte hoy el tema Tus oraciones tienen poder. Escuchemos. Hola, qué alegría, estamos felices de poder unirnos nuevamente en este tu hermoso programa, Mujer si tú supieras. Gracias por estar acá, gracias por compartir. Así que siéntete bienvenida. Hoy queremos hablar precisamente de que las oraciones tienen poder. Y en algún momento dado tenemos como el concepto de que efectivamente las oraciones son poderosas. Muchas de nosotras, y podrías hasta hacer tus comentarios y colocar y decir en qué momento tú has experimentado el poder de la oración. Y vemos y notamos que cuando estamos de verdad sumergidas en oración y logramos creer esta hermosa promesa de Dios para nuestras vidas, suceden cosas extraordinarias. Y es que la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16, dicen: reconozcan mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen. Mucho puede la oración insistente del justo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Casos interesantes hoy que podemos notar. La palabra de Dios nos dice, número uno, que la oración tiene un poder. Y que cuando nosotros estamos dispuestas a orar y la condición dice insistente, vemos el poder de Dios que se manifiesta. Mucho puede la oración. Por lo tanto, en nuestras vidas tenemos que estar nosotras atentas y pidiéndole al Señor para que cada momento podamos recurrir a Él lo antes posible. Y por supuesto, en este proceso hermoso de oración, estamos orando nosotros, pero también dice, pueden orar unos por otros. Y también se manifiesta el poder de Dios. Van a haber momentos en tu vida en el que tú sientas en que la situación es difícil. Quizás tu problema familiar, quizás tu dificultad dentro del matrimonio, quizás alguna situación con tus hijos, quizás un problema de trabajo, un problema financiero o un problema de salud. Tantas situaciones que se van abarcando en nuestras vidas que sentimos en un momento dado que no podemos, que no tenemos las fuerzas para continuar y para seguir. Y por supuesto, en medio de toda esta situación, medio nos recordamos de orar, pero inmediatamente entra la duda. ¿Y cuál es la duda que viene y inunda a nuestro corazón? Se nos olvida esta promesa de Dios del libro de Santiago. Mucho puede la oración del justo, mucho. Y pensamos que nuestras oraciones no son escuchadas, pero ¿cómo no van a ser escuchadas? ¿Acaso no tenemos un Padre de amor que cuida, vela y protege nuestras vidas? ¿Acaso no tenemos un Padre que le importamos? Y por supuesto, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, lo primero que invade a nuestra mente y a nuestro corazón es, ¿para qué vas a orar, verdad? ¿Para qué? Ya oraste un día, ya oraste 2, ya oraste 3, vaya, ya oraste una semana, un mes, y no se nota la respuesta, y no es cierto. Desde el momento en que nosotros empezamos a orar, no sé si lo has logrado experimentar, pero cuando nos rendimos en oración, cuando empezamos a clamar a Dios, sobre todo para esos casos que son imposibles para nosotros, lo primero que viene a nuestra mente y a nuestro corazón es paz. Y lo segundo que inunda nuestra mente es esperanza. Comprendo que en el proceso, al inicio, cuesta como aquietarse, cuesta como decir, voy a detener mi horario. Uno siente que no tiene tiempo para eso, como que orar es perder el tiempo, medio oro, medio hago, medio sigo, ¿verdad? Y esa perturbación nos va robando sobre todo la fe.
nos quita la esperanza, nos agita el corazón, nos crea inquietud. Pero si acudimos, como dice la palabra de Dios, a la oración, cambia la situación. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que saber cada vez que ores es: a mí Dios me escucha. Repítelo. Dios está oyendo mi oración, porque Él inclina su oído para escuchar mi voz suplicante. Lo sé, lo he vivido, lo creo con todo mi corazón y ahorita estoy perturbada, pero sé que Dios me está escuchando. Yo quiero que tú sepas que cuando tú oras y cuando tú hablas con Dios, siempre Dios te escucha. Siempre. Y por supuesto, Cristo Jesús también está intercediendo por ti. En esos momentos difíciles, Él te acompaña en oración y está pendiente de ti. Y en el momento en que tú estás en medio de esta encrucijada, en medio de esta situación, en esos momentos que se cree todo que es imposible y sumamente difícil, quiero darte una segunda alternativa del Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículo 20. Y vamos a leer desde el 19. Y la palabra de Dios dice, Jesús está hablando y dice: también les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de parte de mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Ponte de acuerdo. Ora. Tal vez en el momento del diagnóstico médico sentiste que te desvanecías, que no podías, que no había respuesta, ¿no es cierto? Y en ese momento tú dices, ya no puedo, pide ayuda. Ponte de acuerdo con alguien más. Llama a tus hermanos de comunidad. Busca a tu amiga que te acompaña siempre en oración. Dile, mira, llamo para que ores por mí. Estoy pasando por esta situación. Solo pídele a Dios juntamente conmigo. Pongámonos de acuerdo. Porque dice el Señor que cuando 2 o más se ponen de acuerdo, Él se manifiesta pidiendo cualquier cosa, la vamos a obtener. Y cuando uno acrecienta su fe, dice, están orando por mí. Tantos testimonios de miles de personas que en un momento ante un diagnóstico o una situación difícil se ponen a orar, piden ayuda, ¿verdad? Es extraordinario. Escuché el testimonio de una señora que en una patología que tenía, me parece que era una situación de un trasplante, empezaron a orar y empezaron a pedir ayuda, y las oraciones también a través de las redes sociales. Mire, impresionante el mover de Dios. No eran 2, no eran 3, eran miles de personas orando, clamando y pidiendo, y las familias testifican y dicen, mire, es que era un ejército de personas orando, ¿verdad? Eran miles de personas que estaban orando y el Señor respondió a la oración, porque mucho puede la oración del justo, mucho puede. Esa oración insistente. Me parece que la primera dificultad que tenemos al momento de orar es la insistencia, la perseverancia, porque nos cansamos, no queremos, ¿verdad? Ya mucho y no hay respuesta y no se arregla y entonces no queremos estar perseverando. Pero lo que la palabra de Dios dice es insistente y tenemos que estar nosotros constantemente. Cuando tú oras, Dios te escucha. Y cuando tú oras, el cielo se calla y escucha esa oración y esa necesidad. Uno de los casos que podemos notar precisamente acerca de la oración y cómo el Señor se deleita en la oración, la encontramos en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículos, vamos a ver, usted puede leer desde el 20 hasta que se termine el capítulo 18. Yo voy a tomar unos extractos. ¿Qué es lo que está suscitando? Veamos entonces. Libro Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Ahab convocó a todos los israelitas y a todos los profetas al monte Carmelo. Elías se adelantó hacia todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a andar cojeando en 2 piernas? Si el Señor es Dios, sigan al Señor, y si es Baal, sigan a Baal.
El pueblo no dijo nada. Entonces Elías continuó: solo he quedado yo de los profetas del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Pues bien, traigan 2 novillos y que ellos elijan uno. Lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña sin encenderla. De igual manera prepararé yo el otro. Que ellos invoquen el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Que el que responda enviando fuego, ese será el verdadero Dios. Y respondió el pueblo: de acuerdo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay una disputa. Están escogiendo precisamente quién es el Dios verdadero. El pueblo está entre Baal y otros dioses y entre el Dios verdadero. Solo Elías queda. Escucha, esto es importante. El único profeta que queda es Elías y ellos son 450. Uno empieza a ver diferencias, ¿no es cierto? En número, solo está Elías y 450 en contra de él. Ellos van a hacer su sacrificio, ellos tienen que hacer que caiga fuego y que queme el novillo, y también lo va a hacer Elías. Y están en esta situación y la palabra de Dios continúa. Y en este proceso están orando los 450, están invocando y nada, al punto que Elías se burla de ellos y les dice: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su poder? ¿Y por qué no cae fuego del cielo? Y hasta que se dan por vencidos y no logra. Y entonces Elías dice: es mi turno. Y cuando es su turno, escuche lo que hace. En el versículo 34, y ordenó: llenen 4 cántaros de agua y échenlo sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo: háganlo otra vez, y lo hicieron, y ordenó de nuevo: háganlo una vez más, 3 veces, dándole agua a la leña. Y por tercera vez le echaron, y el agua corrió en torno al altar hasta llegar a la zanja. Y a la hora de la ofrenda del sacrificio se adelantó el profeta Elías y dijo, estoy en el versículo 36. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por orden tuya hago todo esto. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres el Señor, el verdadero Dios, y que tú eres quien logras que el corazón de tu pueblo se convierta a ti. Entonces bajó el fuego del Señor, consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, el pueblo se postró en tierra y exclamó, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué fue lo que provocó que viniera fuego del cielo y se encendiera la leña y se diera el holocausto? ¿Qué fue que un hombre pudiera vencer a 450? ¿Cómo es posible que arda una leña mojada después de haber sido mojada 3 veces? Y quiero decirte, la diferencia está, y lo que es el factor predominante aquí es Elías oró. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Nunca olvides el poder de la oración. Cuando estés dispuesto a ver la diferencia de lo que Dios tiene que hacer, es cuando te dispones a orar. A Dios se deleitó en la oración que hizo Elías. Y le dijo, yo sé que tú eres el Todopoderoso, sé que esto es imposible, pero tú puedes hacer. Es la oración ferviente, la oración con fe, la oración insistente, la oración que cree más allá de lo que puede ver y lo que va en contra de todo. Solo no dejes de orar. Ora, clama, pide y vas a notar la gracia, el amor, la misericordia, todo lo que Dios puede hacer. La diferencia está en deprimirte, aislarte, quedarte sola, estar batallando, luchando por tus propias fuerzas. Oh, prepárate y empieza a orar y a clamar y verás el poder de la oración. Tú y acompañada de alguien más será suficiente y vas a empezar a experimentar el poder de Dios. Y es que fíjese que a veces nosotros también estamos en ese proceso en el que decimos estoy orando, ¿verdad? Estoy orando, y de repente dejamos de orar.
Y entonces empezamos a hacer de todo y cuando ya no tuvo resultado y no salió como pensaste, que hablaste, que te meneaste, que fuiste y todo lo que hiciste, dices, ay no, mejor voy a orar, ¿verdad? Sí, porque descubriste que no podías. Quiero decirte, la oración no es lo que haces de último. La oración es lo primero. Si tú te estás preparando para una entrevista, ora primero. Si tú estás atravesando en medio de una enfermedad, ora primero. Si tienes un problema en el trabajo, ora primero, después de hablar con tu jefe. Si tú estás pasando por un problema financiero, ora primero y es ferviente, consistente, fervorosa, insistente en tu oración y verás el poder de Dios. Recuerdo el testimonio, y con esto vamos terminando, de una gran amiga que su mamá tenía un cáncer fulminante. Le habían dado prácticamente 2 meses de vida. Era un tipo de cáncer donde los médicos aquí en Guatemala no tenían experiencia. Adicional a eso, la estadística era 1 en 1 billón de personas que le daba este tipo y ella lo tenía. Y empezó a orar y empezó a pedir. Recuerdo que dentro de la comunidad tenemos por costumbre llenar las peticiones y ella colocó en esa petición y dijo, Señor, una cosa te pido, contra todos los pronósticos, contra todo lo que los médicos dicen, yo creo que tú tienes el poder. Dale 1 año más de vida a mi mamá, es lo único que te pido, dale 1 año más. Y empezó a orar y por supuesto pidió oración. Recuerdo que cuando estaba en el Santísimo y me habían dado mi grupo de oraciones para interceder, me topé con la oración de ella y por eso sé la historia. Orando empezamos a pedir y a clamar y sí, cuando 2 o más se ponen de acuerdo en oración suceden cosas extraordinarias. Se manifiesta el poder de Dios. Yo soy testiga de ello y quiero exhortarte, quiero motivarte para que lo hagas. Y empezamos a orar. Lo que fue extraordinario en el proceso fue que Dios empezó a abrir puertas. Insistentemente orábamos. Recuerdo que era octubre. Participamos en el rezo del rosario. Visitamos a la Virgen. Mire, estábamos todo lo que era cuestión de oración lo hacíamos. Y estábamos orando, clamando, pidiendo, ¿verdad? Y por supuesto, ella insistentemente. Quiero comentarte que pasó 1 año, pasó 2. Pasó 3, pasó 4, pasó 5, pasó 6, 7, 8, 9, 10 años más. El Señor le dio la vida a su madre. Después de haber pedido 1 año contra todo pronóstico, recibió el tratamiento médico gratuito. Era una institución que estaba precisamente dando esta alternativa para este tratamiento y efectivamente fue efectivo. Su madre murió 10 años después, pero no murió de cáncer. Dios de eso ya le había sanado, pero el tiempo de partir a la presencia de Dios había llegado. La oración insistente tiene poder. No te inquietes, no te afanes, no te preocupes, mejor vuélvelo oración. Y pídele al Señor constantemente permanecer en esa oración. Y como nos aconseja Santiago, mucho puede la oración insistente del justo. No dejes de orar. Sé que dejaste de orar por tu matrimonio porque te cansaste. Sé que dejaste de orar por tus hijos porque no veías diferencia. Sé que dejaste de orar quizás por un mejor trabajo porque no veías que en algún momento cambiara. Sé que dejaste de orar quizás por tu problema económico o de salud, pero hoy quiero pedirte que hagas esta promesa tuya. Cuando 2 o más se ponen de acuerdo en su nombre y piden al Señor cualquier cosa, lo recibirás del Padre. Lo dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo, es verdad. Y si Jesús promete algo, lo cumple. Así que no te desvanezcas, sigue y descubre el poder de la oración. Espero que más adelante puedas escribirnos, llamarnos y comentarnos y decirnos, tal día escuché el programa, la oración del justo tiene poder, lo puse en práctica y Dios respondió a mi oración. Pero lo que quiero que quede grabado en tu corazón es, tus oraciones son escuchadas por una sola razón. Tú le importas al Padre de amor. Y lo que te pasa, Él está pendiente.
y siempre, siempre va a obrar y va a obrar de una manera extraordinaria. Al final, si tú quisieras saber cómo terminó Elías, pues todos creyeron en el Dios verdadero, los 400 profetas de Baal fueron destruidos y todo el pueblo supo que efectivamente cuando Dios está de tu lado, no importa cuántos estén en contra, Él te dará la victoria. Y es lo que hoy queremos que sepa. Por muy grande que sea su problema, su dificultad, Él es más grande, Él tiene el poder y lo único que tienes que hacer es orar. Oremos entonces al Señor y digamos: Padre bueno de amor y de bondad, aquí estamos reunidas delante de ti. Sabemos que tú tienes el poder, que tú eres el grande, el fuerte y el poderoso. Queremos pedirte perdón. Muchas veces ante los problemas, las dificultades las vemos inmensas y dejamos a un lado la oración y se nos olvida que tú puedes hacerlo. Nos desvanecemos, oramos un tiempo, dejamos de hacerlo, pero hoy a la luz de tu palabra hemos descubierto dos cosas importantes. Número uno, insistentemente, con perseverancia, y eso queremos hacer de ahora en adelante. No importa el tiempo que nos lleve de oración, solo sabremos que tú vas a responder y responderás siempre lo mejor para nosotros. Y número dos, no estaremos orando solas. Hemos descubierto el poder que tiene la oración en comunidad con los amigos, con los hermanos de fe. Y vamos a pedir oración y convertirnos también nosotros en personas que también quieran orar por otros. Y cuando alguien se nos acerque para pedir esa oración insistente, podamos decir nosotros sí. Yo creo en un Dios todopoderoso y nos vamos a unir en oración y veremos la gloria de Dios juntos. Así que te agradecemos por estos dos hermosos regalos. Te agradecemos porque siempre nos escuchas. Te agradecemos porque tú eres fuerte, grande y poderoso y te interesas por nosotros. De ahora en adelante estaremos experimentando el poder que tiene la oración y estaremos clamando a ti en cada momento y en cada instante de nuestras vidas. Gracias por esas cosas que no podemos solucionar. Gracias por los problemas que parecen más grandes que nosotros mismos. Gracias por las dificultades que a veces sentimos que son muros delante de nosotros. Te agradecemos porque eso nos lleva a unirnos contigo en oración y a descubrir que tú eres más grande. Y a través de la oración tener una hermosa comunión contigo que nos permita tomar de ti todo lo que necesitamos. A ti la gloria, a ti el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, que empieces a poner la oración en práctica y a descubrir el poder de la oración. Estuvo con ustedes su servidora y amiga Nancy Cabrera, una vez más en tu programa Mujer si tú supieras. Que Dios te bendiga. En nuestro segmento Un ejercicio para el alma, vamos a poner en práctica todas esas citas bíblicas que has escuchado a través del tema de hoy. Si has tomado nota y si has tomado ese llamado a través de esas palabras que resuenen en tu corazón, qué bendición. Escuchemos a nuestra amiga Brenda Cordero que nos comparte hoy. Bienvenida, bienvenido a tu segmento Ejercicios para el Alma. Te saluda Brenda Cordero. El Señor nos dice en Santiago 1:25: dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la lleva a la práctica. Esta es nuestra inspiración, poder llevar a la práctica lo que estamos escuchando y reflexionando con nuestra hermana Nancy Cabrera, que es Palabra de Dios. Para este segmento te invito a que tengas un cuaderno y un lapicero listos para tomar apuntes. Estas fichas que son muy prácticas para el segundo ejercicio para el alma, que es la memorización de citas, marcadores, resaltadores para ir marcando esas citas que están hablando en nuestro corazón. Y por supuesto, no debemos de olvidar tener a la mano nuestra Biblia. Vamos entonces a pasar a los ejercicios para el alma relacionados con el tema del día de hoy, que es
tus oraciones tienen poder. Nuestro primer ejercicio para el alma es la lectura bíblica. Te invito a que busques en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, y leas los versículos del 1 al 7. Luego te pasas al capítulo 18 para leer desde el versículo 20 al 40. Te repito, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7, y luego el capítulo 18, los versículos del 20 al 40. Aquí vemos cómo Elías hace una oración a Dios. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Elías quería que Dios llevara a cabo una señal? Específicamente te doy una pista. Lo puedes encontrar en el capítulo 18 entre los versículos 36 y 37. Aquí está la respuesta a esta pregunta. Vamos entonces a pasar al segundo ejercicio para el alma, que es la memorización de citas. Para este tema tenemos 3 citas que nos ejemplifican bien el tema. La primera la vamos a tener en la carta de Santiago, en el capítulo 5, el versículo 16. Reconozcan pues mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sane. Mucho puede la oración insistente del justo. La segunda la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículo 19. Aquí se nos dice: también les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre del cielo. Y la tercera cita la vamos a encontrar en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 1. Aquí se nos dice: te ruego ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres. Vamos entonces al tercer ejercicio para el alma, que es una actividad. Vamos a analizar nuestra forma de orar. Para este análisis yo te invito a que respondas las siguientes preguntas. Número 1. ¿Conoces a alguna persona de oración? ¿Una vecina? ¿Un familiar? ¿Una amiga? ¿Ha impactado su ejemplo en ti? Otra pregunta. ¿Qué oración has estado haciendo que Dios todavía no te ha contestado? Posiblemente tu respuesta sea: sí, he hecho una oración que el Señor no me ha contestado. Entonces te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta esta oración sin respuesta tu forma de ver a Dios? ¿Cómo te afecta realmente que el Señor, según nosotros, ¿verdad?, no nos oye o no nos escucha y no pone atención a nuestras respuestas? ¿Cómo te afecta esto que el Señor no te ha dado una respuesta? Y la última pregunta que yo te traigo aquí es: ¿por qué crees que Dios no la ha contestado todavía? Con esas preguntas podemos reflexionar que debemos de ser personas de oración, pero también personas de fe, y abandonarnos completamente al Señor y saber con exactitud que nuestra oración tiene poder. Que el Señor te bendiga. ¡Qué bendición! Hemos llegado al final de nuestro programa, pero sabiendo que el Señor ha obrado en ti, te ha hablado al corazón y sobre todo te ha dado esa fortaleza para creerle. Te invitamos, amiga, que nos busques en las diferentes redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter. Búscanos como Mujer Si Tú Supieras y allí encontrarás palabra de Dios para poder compartir a través de tus redes sociales. Gracias por tu sintonía y te esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.